hoy vamos a hablar acerca del ayuno. ¿Es el ayuno una herramienta espiritual poderosa? Vamos a ver en Jueces capítulo 20, que es un pasaje muy aleccionador. Allí, si nosotros recordamos, ocurrió algo muy tétrico. Unos huéspedes de un anciano son interpelados por gente del lugar, por hombres que intentan violentarlos sexualmente. Como no pueden hacer eso, terminan violando a la esposa hasta la mañana y dice que esa mujer amanece muerta. Cuando Israel se entera de lo que había ocurrido, pide que los responsables sean entregados, pero el resto de la ciudad trata de proteger a los malhechores. Entonces Dios llama a Israel a pelear contra Benjamín porque hay una fortaleza espiritual que es de perversión sexual, una potestad espiritual que necesita ser derrocada. Por eso vamos a leer en Jueces capítulo 20, versículo 18. Dice que se levantaron los hijos de Israel, subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo: ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió: Judá será el primero. Cuando salen a la guerra, lo que sucede es que pierden 22.000 soldados. ¿Qué estrategia espiritual habían usado? La comunión y la oración, pero no les basta. Entonces al día siguiente vuelven a la presencia del Señor. Jueces capítulo 20, versículo 23. Los hijos de Israel lloraron delante de Dios hasta la noche y consultaron a Dios diciendo: ¿volveremos a pelear? Y Dios les respondió: subid contra ellos. Al segundo día agregan a la comunión y a la oración las lágrimas. ¿Les bastó para derrocar esta fortaleza? No, porque al final del día perdieron 18.000 soldados. Entonces en el tercer día vuelven al sitio de la adoración. Jueces 20, 26. Subieron, ¿quiénes? Todo el pueblo, y fueron a la casa de Dios. Lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová. Ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrenda de paz. A la comunión, a la oración y a las lágrimas le sumaron el ayuno y las ofrendas. ¿Y qué ocurrió? La palabra de Dios lo dice en Jueces 20, 35. Y el Señor ayudó a Israel a derrotar a Benjamín. Esa fortaleza sexual de carácter espiritual que llevaba a la perversión fue derrocada cuando tomaron como armas el ayuno, aparte de todas las otras disciplinas que venían practicando. Vamos a ver otro caso bíblico como es el de Josafat. Josafat fue un rey bueno, un rey conforme al corazón de Dios, que tuvo una gestión de gobierno muy buena, que tenía un gran ejército, pero dice que en un determinado momento numerosos pueblos enemigos se concertaron contra Josafat. La palabra habla de los moabitas, de los amonitas, de otros pueblos que eran amonitas, de los edomitas, que en algunas traducciones han colocado la palabra sirios. Todos ellos, una horda gigantesca de enemigos, va a sitiar a Josafat. ¿Y cómo procede? Un hombre que había tenido y levantado un gran ejército podría haber confiado en su estrategia militar. Pero la palabra nos dice en 2 de Crónicas 23, Josafat le suplicó al Señor ayuda y ordenó a todos en Judá que ayunaran. ¿Y qué sucedió? La palabra lo dice en 2 de Crónicas, en el segundo libro de Crónicas 20, 17. Ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Quédense quietos y observen la victoria del Señor. Se proclamó ayuno y vino la liberación sobrenatural de parte de Dios. Veamos otro ejemplo, Esther. ¿Cómo peleó, cómo enfrentó la batalla más fuerte la reina Esther cuando el rey Jerjes determina por un decreto el exterminio de los judíos? Esther capítulo 4, verso 15 y 16 dice: Esther envió la siguiente respuesta a Mardoqueo, a su tío.
ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno. Hagan ayuno. Y después dice algo no menor, mis doncellas y yo haremos lo mismo. Esther estuvo dispuesta al sacrificio del ayuno porque también entendía el poder espiritual de esta estrategia, de esta herramienta. Finalmente, tenemos a Pablo y Bernabé en Hechos 13, versículos 2 y 3. La palabra nos cuenta de que Pablo y Bernabé eran profetas y maestros, que ministraban en la iglesia de Antioquía, al pueblo, a los cristianos que estaban ahí. Pero aquí se nos relata que ellos ayunaban y adoraban al Señor, lo estaban sirviendo al Señor. Y en ese momento el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo. ¿Y qué hicieron? Siguieron ayunando. Lo que demuestra que esto no era algo aleatorio, sino algo que se producía de continuo en su vida. Era una práctica habitual. Dice que ayunaron, oraron e impusieron las manos, el resto de los hermanos, la iglesia, sobre Bernabé y Saulo, y luego los despidieron. Todos los casos que hemos visto, fortalezas espirituales poderosas, batallas imposibles, decretos de muerte como el caso de Esther, o aún ministerios cerrados como el de Saulo, que había recibido la palabra de que iba a ser misionero más de una década de años atrás. Dicen que 12 o 13 años antes había sido llamado. Y en el momento que están ministrando al Señor con ayuno, con adoración, el Espíritu Santo abre los cielos, abre la palabra, trae revelación y les muestra cómo comenzar el ministerio. Todas estas conquistas fueron posibles cuando se practicó el ayuno. Ahora, yo a lo largo de estos últimos años he escuchado muchas cosas acerca del ayuno. Por ejemplo, algunos tratan de disminuir la importancia del ayuno. Y dicen, bueno, no es un tema muy relevante bíblicamente porque no se repite tantas veces. Pero ese argumento es un argumento muy débil. ¿Por qué? Y vamos a usar un ejemplo. La palabra demonio en singular, o sea, demonio, aparece en 21 versículos, en la versión Reina Valera, un total de 22 veces. Y la palabra ayuno, por su parte, aparece en 25 versículos, un total de 29 veces. ¿Acaso podríamos presuponer que el diablo, que el demonio tiene menos importancia porque se mencione menos que la palabra ayuno? Todos sabemos que la cristología existe junto con la demonología. Cuando Cristo se reveló, cuando la luz perfecta vino, pudimos entender mucho de la guerra espiritual porque descubrió todas las artimañas del enemigo. Entonces no podemos decir que porque se nombre pocas veces la palabra demonio en singular, carece de valor. Veamos un argumento más, pero a favor del ayuno. Y este está en Mateo capítulo 6. Ahí se nos habla acerca de acciones que son propias de la vida cristiana. Por ejemplo, Mateo 6:2 dice, cuando den limosna. En 6:5, cuando oren. Y en 6:16 dice, cuando ayunen. Si lo primero, que es ayudar al prójimo en una situación de necesidad, y lo segundo, que es la oración, hacen a la vida cristiana, ¿por qué omitimos lo tercero? ¿Por qué lo dejamos de lado? Cuando den limosna, cuando oren, cuando ayunen. Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras reuniones, los martes a las 20:30 horas, los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas y por la tarde a las 18 y 20 horas, para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar, buscando su presencia y a tener la palabra de aliento para comenzar el día bendecido. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, Argentina. O bien, ver nuestras reuniones en línea en iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad.
Por consejería telefónica puedes llamarnos al 0362-443-8000. A mí me gustaría mostrarles bíblicamente algo que yo no lo entendí hasta hace poco tiempo. Meditando una tarde en la palabra del Señor, noté cómo el Espíritu Santo a veces pone una frase y nosotros no tomamos en cuenta la importancia de una frase corta. Todos tal vez recordaremos el pecado de David con Betsabé y las consecuencias que acarreó ese pecado. Vamos a leerlo junto, por favor, en el segundo libro de Samuel, capítulo 12. ¿Qué es lo que hace David después del pecado, después del nacimiento de ese hijo con Betsabé, y que viene Natán y le da una palabra de muerte, que el niño va a morir, que el niño nacido de esa relación va a morir? La palabra de Dios dice: David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo y no comió. Y estuvo toda la noche tirado en el suelo. Finalmente, al séptimo día, y remarque esto, al séptimo día el niño murió. Los consejeros de David tenían temor de decírselo. Cuando David vio que susurraban entre sí, se dio cuenta de lo que había pasado y preguntó: ¿murió el niño? Sí, le contestaron, ya murió. De inmediato David se levantó, luego fue al tabernáculo a adorar al Señor. Sus consejeros estaban asombrados. No lo entendemos, le dijeron. Mientras el niño aún vivía, usted lloraba y rehusaba comer. Pero ahora que el niño ha muerto, usted terminó el duelo y de nuevo está comiendo. Entonces ahí viene la palabra. David dice: ayuné y lloré. Hemos visto en Jueces 20 que eran herramientas espirituales, estrategias espirituales. Ayuné y lloré, respondió David, mientras el niño vivía, porque me dije: tal vez el Señor sea compasivo conmigo y permita que el niño viva. Yo le dije que en una tarde meditando en este texto, entendí algo que se me había pasado por alto. Dígame usted, frente a un papá, cuando su hijo enferma, ¿cuándo vio usted que ese papá entre en un ayuno de 7 días? Yo no lo he visto. No es algo que ocurra a menudo. ¿Y por qué se lo digo esto? ¿Acaso hay padres que no aman a sus hijos? No, yo quiero poner el énfasis en otro lugar. Nadie entra en un ayuno de 7 días sin entrenamientos, hermano. Nadie entra en un ayuno de 7 días sin haber experimentado antes ayunos más cortos. Eso es lo que entendí, que el rey David conocía el poder del ayuno. Vamos a pensarlo. La profecía que trae Natán era verdadera porque el autor era Dios, el juicio lo había emitido Dios, el mensajero era veraz, era Natán. Pero cuando David escucha la sentencia no se rinde. ¿Por qué? Primero, porque conocía el corazón compasivo de Dios. Segundo, porque conocía el poder del ayuno. Y tercero, porque también conocía el poder de la oración intercesora. David no le pidió a los intercesores que oraran y ayunaran. No le pidió a los que eran jubilados y teóricamente no tenían que hacer tanto esfuerzo para trabajar todo el día que ayunaran. Él mismo, al igual que la reina Esther, pagó el precio para tocar el corazón de Dios. Y nosotros podemos ver la profunda conexión espiritual del ayuno de David, porque cuando la respuesta viene no de la manera que él esperaba, David adora. ¿Por qué? Porque aunque David sabía que estas herramientas eran muy importantes y poderosas, él no hacía el ayuno con una idea o con una intención de manipulación. A veces nosotros ayunamos o oramos y decimos: si Dios no me da esto, yo me voy a enojar, lo voy a abandonar. David nada que ver, no tenía atisbo de rebeldía, no tenía atisbo de nada negativo, ningún principio satánico en su corazón. Entonces, cuando David entra en este proceso profundo de ayuno y de oración intercesora, él experimenta la agonía de la oración por amor. Agoniza desde el punto de vista físico, pero por la vida de su hijo. Me pregunto, ¿hacemos lo mismo nosotros cuando alguno de los que amamos está en adversidades
Ese hijo que se alejó del Señor, ese esposo que parece que te hace la vida imposible cuando venís a la iglesia, esos problemas que todo el tiempo te están rodeando y parecen que no hay forma de quebrarlo. ¿Has probado con el ayuno? ¿Has empezado a luchar las batallas espirituales con el ayuno? Porque hay un poder enorme que el rey David lo conocía, la reina Esther lo conocía, Josafat lo conocía, que lo hemos visto a través de toda la Biblia. Y si te queda dudas, hay un caso más, y es el de Jesús. En Marcos capítulo 9 y en Mateo capítulo 17 se menciona un mismo milagro, que es la liberación del muchacho endemoniado al que los discípulos no pudieron liberar. Cuando finalmente se queda Jesús a solas con sus discípulos, los discípulos le preguntan al Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Y vamos a leerlo en Marcos capítulo 9, versículo 27 al 29. Dice que Jesús tomó de la mano al muchacho, lo enderezó y el muchacho se levantó. Cuando Jesús entró en la casa, los discípulos le preguntaron, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Con nada puede salir sino con oración y ayuno. Pero es llamativo, porque la palabra de Dios dice en Mateo 9 que Jesús les dijo a los fariseos que mientras el novio estuviera ahí, los discípulos no tenían que ayunar. Pero también el Señor Jesús dijo que el novio le sería quitado. En este preciso momento, el Señor Jesús está en el cielo. Y esa enseñanza que Él dio es para este tiempo, es para nosotros en este tiempo. Hermanos, cuando nosotros vemos este pasaje en el libro de Mateo, vamos a entender que Jesús habla de la incredulidad como causa por la cual los discípulos no pudieron liberar a este muchacho. ¿Y por qué hace esta conexión entre la incredulidad y también entre la oración y el ayuno? Porque una de las maneras en que se va a vigorizar nuestra fe y va a crecer es por medio de la oración perseverante y del ayuno. Hay comisiones de Dios que son especiales, que son grandes, que son difíciles y que van a requerir un entrenamiento especial, van a requerir una preparación especial. Y la preparación, hermanos, no se hace de otra manera. Adquirir un nuevo nivel de fe no ocurre de un momento para otro, no ocurre sin esfuerzo, no ocurre sin que nosotros pongamos a ejercitar los músculos espirituales por medio de la oración y del ayuno. Ahora, venimos bien hasta acá, pero probablemente yo esté hablando y el enemigo te haya dicho 1000 veces que vos no podés ayunar. Por eso vamos a ver, aparte de todas estas ventajas espirituales, porque hay algunos que entienden claramente que es impresionante lo que pasa. Batallas imposibles, fortalezas poderosas, ministerios cerrados que son abiertos, conquistas sobrenaturales, todo lo entendemos. Pero cuando llega el momento del aspecto físico, el enemigo viene y te dice, no podés ayunar, te vas a sentir mal. Y entonces vos te acercás a un hermano y decís, ¿vas a ayunar el jueves, que es nuestro día de ayuno? No, porque yo no puedo ayunar. Vamos a ver desde el punto de vista físico y emocional todos los beneficios del ayuno. Y para eso vamos a leer 1 Corintios capítulo 6, verso 13. Nuestro cuerpo fue creado para el Señor y al Señor le importa nuestro cuerpo. Intramed es una revista médica. Y allí se publicó un artículo denominado Ayuno intermitente y salud metabólica. Y hago un paréntesis. ¿Qué es el ayuno intermitente? Es prolongar el tiempo de ayuno nocturno. Generalmente nosotros tomamos 12 horas para comer, 12 horas para ayunar. Ayunamos durante la noche mientras dormimos. El ayuno intermitente habla de crecer en el tiempo de no ingesta. 14 horas, 16, 16, 8, o sea, 16 de ayuno y 8 de ingesta, es lo que se considera como óptimo.
lo que vamos a comer lo comemos en un lapso de 8 horas y 16 horas no ingerimos alimentos. ¿Y cuáles son las ventajas de esto? Bueno, se ha descubierto que desde el punto de vista médico se activan numerosos mecanismos que tienden a la salud del individuo. Por ejemplo, en este artículo se demostró que ayunos de entre 12 y 20 horas produjo reducciones del peso y además mejoras en los marcadores metabólicos, tales como colesterol total, triglicéridos, glucosa, insulina, interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral. Estos dos últimos son muy proinflamatorios. Por otra parte, y esto te lo voy a decir para que el enemigo no te robe la oportunidad de ayunar, se ha demostrado que en adultos sanos, todas las ciencias han demostrado, científicamente está comprobado, que los adultos sanos, ya sea que tengan peso normal, tengan sobrepeso o franca obesidad, no hay evidencia, no existe evidencia de que el ayuno intermitente pueda perjudicar física o mentalmente. Entonces, cuando el enemigo venga a decirte no podés ayunar porque tenés un día de trabajo, yo quiero decirte de que tu cuerpo tiene las reservas energéticas para hacer frente. Si vemos nosotros a través de la historia y de los años, no creo que 1000 años atrás, 2000 años atrás, 3000 años atrás, si no comía uno a cada rato, tendría que desfallecer. Ahí no había un kiosco de 24 horas. Y el cuerpo sí subsistía, incluso frente a periodos de ayuno prolongado. Por eso, robale, quítale. Lo que el enemigo te quiere robar es la bendición del ayuno. Quításela vos. Quítale esa autoridad que le has dado para que el enemigo te impida ayunar. No hay evidencia científica de que el ayuno produzca algún tipo de deficiencia en el cuerpo o que el ayuno produzca algún problema, tanto mental como físico. Mucha gente se pregunta si es posible sanar las heridas del corazón. La verdad es que sí. Dios puede restaurarte. Él no tiene límites. Dios nunca llega tarde, nunca deja de ser fiel y además nunca se dará por vencido contigo. Adquirí este y otros libros en nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar y recibilo en el lugar donde estés. Tenemos distribución en Argentina y el exterior. Ahora, claro, cuando uno ayuna aparecen algunos síntomas. Entonces las personas te dicen, sí, pero cuando yo ayuno tengo un dolor de cabeza que no lo soporto, me viene como náuseas, aparece una sed y un sabor en la boca muy, muy feo, yo no puedo estar así, tengo un día de mucho trabajo. Yo quisiera que vos vieras todos esos síntomas como parte de la purificación, de la detoxificación de tu organismo. Muchos tóxicos que están en tu cuerpo en el día del ayuno van saliendo. No lo veas como algo negativo, sino como algo positivo. Por eso la conclusión es clara. El ayuno intermitente, como decíamos 16-8, o el ayuno periódico, por ejemplo 24 horas como hacemos el día jueves, permiten mejorar la salud metabólica e inclusive perder peso. Y ahora vas a ver algunos beneficios. Se reduce la inflamación en personas que tienen patologías crónicas. Aumenta la fabricación de antioxidantes endógenos para que todo funcione mejor e incluso el organismo ralentiza el proceso de envejecimiento. También se optimiza la producción de energía con menor cantidad de radicales libres, retrasando el envejecimiento celular. Y esto que voy a decir ahora es muy importante porque algunos autores sugieren que se podría ofrecer incluso un abordaje no farmacológico frente a patologías crónicas. Los cuerpos cetónicos, fundamentalmente el beta-hidroxibutirato, va a tener un efecto analgésico similar a los AINES, a un ibuprofeno, por ejemplo. Entonces, el día que vas a ayunar, vas a notar que es necesario menos cantidad de analgésico o incluso nada, y el cuerpo va a empezar a mejorar solo. Es lógico, al principio puede que te sientas un poco mal si hay mucha toxicidad en tu cuerpo, pero en la medida que sigas practicando el ayuno, la purificación de tu cuerpo va a ocurrir. A mí me encanta esto. Porque Dios piensa en todas las dimensiones de nuestro ser. Mientras buscas el rostro del Señor, la sanidad
opera desde adentro. ¿Cuántos pueden darme un buen amén? ¿Cuántos pueden entender que Dios no es que quiere que ayunes porque quiere verte sufrir, sino que en el momento que estás buscando el rostro del Señor, en todas las áreas, la potencia del Dios creador se manifiesta en tu vida? Se va a manifestar en tu alma, se va a manifestar en tu espíritu y también se va a manifestar en tu cuerpo. Y ahora viene la próxima placa que ustedes van a ver. En el año 2016, el doctor Ozumi, un médico japonés, logró o ganó el Premio Nobel de la Medicina por los descubrimientos que hizo de autofagia. Autofagia significa comerse uno mismo y parece muy feo el entendimiento de esto, ¿no? ¿Cómo comerse uno mismo? Este médico descubrió, el doctor Ozumi descubrió, que el cuerpo tiene un mecanismo de reciclaje. Y es la autofagia. Cada vez que hay una estructura envejecida, algo que funciona mal, el organismo lo que va a hacer es captar esa estructura, colocarla en una doble membrana y llevarla hasta el lisosoma, para que las enzimas que están ahí destruyan esa estructura y se libere energía que el cuerpo vuelve a aprovechar. Lo interesante de este concepto es que uno de los pilares sobre los cuales la autofagia se sustenta es justamente el ayuno. Cuando nosotros comemos, el cuerpo tiene que estar haciendo la digestión. Entonces, mucha energía está en eso. Pero cuando cesa la ingesta de comida, el cuerpo utiliza toda esa energía que tendría que emplear para la digestión en la reparación. Entonces va y mira qué estructuras necesitan ser reparadas y comienza este proceso de autofagia y regeneración. Si se mejora la autofagia, entonces se disminuye la inflamación. ¿Y por qué digo esto? Porque uno de los pilares que va a activar la autofagia es justamente el ayuno. Y en la medida que la persona envejece, todos los mecanismos naturales de autofagia disminuyen. Si uno quiere que el cuerpo vuelva a adquirir vitalidad, lo que se está diciendo desde el mundo científico es que hay que volver a ayunar. Mucha gente lo está haciendo sin entender, sin el conocimiento espiritual. Hermanos, cuánto más nosotros, que mientras buscamos a Dios y peleamos nuestra batalla, no tenemos que preocuparnos de las otras áreas, porque Dios comienza a sanar nuestro cuerpo. Mire, escuche lo que dijo el doctor Colin Chapman. Él es un profesor oncólogo de la Universidad de Pittsburgh. Él dijo, la autofagia nos convierte en máquinas eficientes para deshacernos de las piezas defectuosas. Detiene los crecimientos cancerosos y detiene también la disfunción metabólica que conduce a la obesidad y a la diabetes. Escuche esto. En la BBC News del 7 de mayo del 2018, el doctor David Rubenstein, profesor de neurogenética molecular de la Universidad de Cambridge y miembro del Instituto de Investigación de la Demencia del Reino Unido, dijo, ayunar sí estimula la autofagia. También parece ser beneficioso en el contexto del control de una infección y en la protección frente a una inflamación excesiva. Es más, mire lo que dice este catedrático. Descubrimos que si activas la autofagia, eso protege contra enfermedades neurodegenerativas como son el Parkinson y distintas formas de demencia. ¿No le parece que es tremendamente importante lo que estamos viendo? Por eso usted tiene que quitarle al enemigo todos los argumentos que le ha dado ahora para que usted no ayune. Que se va a sentir mal, que se va a enfermar, que va a perder energía, que se va a desnutrir. No es así. Cuando usted el día jueves como iglesia nosotros dedicamos a buscar el rostro del Señor y a usar esta herramienta espiritual poderosa como es el ayuno, le estamos diciendo al Señor, Señor, entendemos, a la luz de la palabra entendemos cuán poderosa es esta herramienta. Pero también le damos la oportunidad al Señor que mientras nosotros lo buscamos y nos ocupamos en Él, Él se ocupa de nuestro cuerpo. Se activan todos los procesos de renovación celular, de metabolización de las estructuras envejecidas. Hermano, muchas veces intentamos saber cómo prolongar el tiempo en esta tierra y el Señor nos habla acerca de estrategias espirituales que nos bendicen de manera integral. Y antes de terminar el mensaje de hoy, yo quisiera hacer una última aclaración
que tiene que ver con el uso de tanta comida procesada. Hay un ayuno que es el ayuno de Daniel, y vamos a leer un pasaje, Daniel 10:3. Dice, durante esas 3 semanas no probé comidas exquisitas, me privé de carne y de vino y renuncié a cualquier perfume. Se conoce como el ayuno de Daniel, aquel en el que hay una restricción dietaria, que en este tiempo nosotros bien la podríamos emular a una restricción de todo lo que sea procesado. Actualmente existen más de 10.000 aditivos alimentarios y la FDA, que es la Administración de Medicamentos y de Alimentos en Estados Unidos, ha determinado la ingesta admisible diaria, o sea, la cantidad que se puede comer sin que ocasione enfermedad, pero eso no significa que una persona que tiene malos hábitos alimentarios a lo largo de un año, 10 años o de su vida, no va a generar problemas por consumir demasiados alimentos procesados. Por ejemplo, aquellos que consumen muchísima cantidad de fiambre, tienen nitritos, nitratos que se asocian al cáncer de estómago. Los colorantes que están presentes en todos los alimentos procesados. El colorante rojo 40 en las papas fritas genera en los niños hiperactividad e irritabilidad. El amarillo 5 que está presente en tanto en galletitas, cereales, mermeladas, lo que usted quiera. ¿Qué pasa con eso? Bueno, genera migrañas, genera ansiedad. Hay muchos efectos adversos de los aditivos. Michael Pollan, un autor, habla de sustancias alimentarias. No son alimentos, son sustancias agregadas para mejorar el sabor, preservar, para dar mayor color, pero que pueden en algunos organismos generar problemas. Por eso cuando usted ayuna le da posibilidad al cuerpo que elimine esto. Y si usted no sigue consumiendo, usted hace una dieta un poco más natural, porque la palabra de Dios dice que el Señor creó nuestro cuerpo y al Señor le interesa nuestro cuerpo. Usted está diciéndole al Señor, sé que me vas a usar por muchos años, sé que voy a ser útil en esta tierra, por tanto voy a cuidar el templo del Espíritu que es mi cuerpo. Y antes de despedirme quiero que lea el último pasaje, que se encuentra en Daniel 10:12. Daniel, esto le dice el ángel a Daniel. ¿Cuándo? Y después de muchos días que Daniel estuvo ayunando. Dice que había una guerra espiritual y justamente Daniel por perseverar en ayuno y oración, el ángel finalmente llega y el ángel le dice, Daniel, no tengas miedo. Dios escuchó tu oración desde el primer día en que decidiste entender las cosas difíciles y humillarte con ayuno. Desde el primer día en que decidiste buscarlo al Señor y humillarte con ayuno. Por eso estoy aquí. Yo no sé cuánto tiempo hace que estás esperando una respuesta de parte de Dios. Cuánto tiempo hace que venís luchando con una batalla que parece imposible, con una fortaleza en tu hogar que te da pelea pero no retrocede, con cosas que no se quieren ir y te das cuenta que eso no viene de Dios. Pero la palabra de Dios nos alienta por medio del profeta Daniel, de Daniel 10:12, nos dice en ese lugar de que cuando él empezó a buscar a Dios en ayuno y oración, desde el primer día, desde el momento que tomó la decisión, ya hubo victoria. Yo quiero alentarte en este tiempo. Yo quiero alentarte en este preciso momento. Si ahí donde estás tomás la decisión y le decís, Señor, yo quiero que las batallas que todavía no gané, ahora las pueda ganar. Las cosas que todavía no pude conquistar, vengan a mi vida. Que tú hagas nuevo aquello que necesita ser nuevo. Aún, Señor, que a través de esta decisión mi cuerpo sea sanado. Todo esto que nosotros hemos visto, yo te animo a que tomes la decisión en esta mañana. Porque proclamo sobre tu vida la palabra que Dios le dio a Daniel. Desde el día en que decidiste buscar al Señor y humillarte con ayuno, el Señor escuchó tu oración. Dios te bendiga.